Porque la familia es la base fundamental de toda sociedad. A partir de este momento presentamos el programa Hablemos de Familia. Hablemos de Familia. Hablemos de Familia. La pastora Marianela brindará consejos prácticos para la crianza de los hijos y la vida en pareja. Acá inicia Hablemos de Familia. Muy buenas tardes, muchos saludos a todos y todas las que nos acompañan hoy en este programa de Hablemos de Familia, todos los viernes a las 2 de la tarde aquí por Radio Ornán. Les saluda la pastora Marianela y es un gozo siempre recibirlos para que nos tomemos un cafecito juntos y podamos compartir una conversación de manera tecnológica, pero ustedes y nosotros podamos conversar acerca de diferentes temas de la familia, su experiencia, su aporte en el programa, pues hace que todos crezcamos. Y aquí pues siempre estamos trayendo temas de interés para la familia y hoy no es la excepción. Traemos un tema muy importante, muy lindo, un tema que considero yo que es necesario conversarlo, porque pues está servido en la mesa todos los días y le hemos titulado Auxilio, mi esposo o mi esposa es inconverso. ¿Qué es lo que pasa cuando el cónyuge no comparte la misma fe? Cuando tenemos credos religiosos diferentes y de repente estamos allí en esa encrucijada. ¿Cómo actúo? Hay discusiones en la casa, hay desánimos, desalientos. El esposo se siente desanimado porque la esposa no lo apoya en lo que es la línea espiritual, o la esposa se siente muy desanimada y en ocasiones confundida. ¿Qué hago? Mi esposo no va a la iglesia conmigo, no comparte y en algunos momentos hasta se pone el asunto un poquito más tenso, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Qué corresponde como hijos e hijas de Dios? Pues de todo eso vamos a estar conversando hoy un poquito y sí quiero decirles algo. Es como difícil abarcar este tema en un solo programa porque el tema es amplio, el tema es grande, se las trae, como dicen por ahí nuestros amigos mexicanos. Entonces, hoy vamos a compartir un poco, pero sin duda será un tema que volvamos a poner sobre la mesa en programas que sigan, en programas posteriores, porque definitivamente esto es un tema que necesitamos ampliarlo y abordarlo desde muchas otras perspectivas y ojalá también teniendo testimonios en vivo de cónyuges pues que han vivido esta situación y saber cómo Dios los ha sacado adelante, cómo ellos han visto el respaldo de Dios en medio de esta situación. Quiero saludarle, quiero saber que usted está conmigo. Por favor, déjeme su saludo ahí en los comentarios, díganos desde dónde nos escucha, cuéntenos quién le contó del programa, pero también aprovechemos este ratito para que podamos compartir esta herramienta con muchas más personas que necesitan escuchar programas que eduquen, programas que beneficien, programas que den información sobre construir y edificar, más que información sobre ponernos pensativos. Ahora que digo esto, estaba pensando, porque estaba viendo la televisión un día de estos, y estaba viendo un programa que es nota tras nota tras nota, es enfermedad tras enfermedad tras enfermedad. Y aunque yo sé que es importante la información, me impacté de ver la cantidad de notas y todas eran sobre enfermedades. Que hacer esto, que hacer el otro, que el otro. Y yo digo, qué bueno, sí, la información, pero les recuerdo qué importante que estemos informándonos de cosas que construyan, que edifiquen, que nos informen también y nos eduquen sobre la familia y sobre
tantos temas importantes y balancear un poco los temas de las enfermedades. De repente se me vino eso a la mente porque me impacté mucho de ver ese programa. De verdad que sí me impacté. Pero bueno, el tema que nos ocupa aquí en esta tarde es la familia. Así que señoras y señores, adelante, auxilio. Tengo un esposo inconverso en mi casa. Bueno, primero que todo pongamos como base la palabra de Dios, porque yo creo que en ella es la que nos basamos y la que va a fundamentar todo el tema que hoy vamos a hablar. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 7, del 13 al 14, el versículo sale en sus pantallas. Dice así: y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula, vean que ahí está hablando de los dos casos, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Vea qué palabra tan clara. Está siempre cuidando la familia, está siempre protegiendo la familia. No ignora, presten atención a esto, vea qué lindo, no ignora Pablo, que es el que está hablando en esta carta a los Corintios, que hay situaciones de ruptura en las parejas, que hay situaciones que de verdad dificultan la convivencia matrimonial, que hay situaciones que realmente afectan el vínculo matrimonial, ¿verdad? Y la diferencia de fe puede ser una de ellas. Sin embargo, da un consejo aquí. Aún en medio de la diferencia de fe, si el cónyuge quiere vivir con usted, le ama, pueden llegar a negociar, llegan a un acuerdo, saben cómo convivir, establecen límites, prioridades, aclaran sus ideas, no se separen. No se separen. Dice, si él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Aún la diferencia de fe no es una razón no es una razón suficiente para pensar en un divorcio. Aún la diferencia de fe no es una causa por la que nosotros digamos, me divorcio, me separo, me voy. Incluso la Biblia, el apóstol Pablo está motivando a que aún en medio de esta diferencia mantengamos el vínculo. ¿Nota usted cómo se cuida la relación matrimonial? Cómo se trata de contener y sostener el núcleo familiar por encima de muchas cosas. Quiero que detallemos esto, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de entonces que puede haber un esposo con una esposa no creyente, en esta traducción se dice inconverso, o sea que no conoce a Cristo, no se ha convertido a Cristo, el conocimiento del Cristo Salvador, del Cristo Redentor, del Cristo que perdona los pecados y transforma las vidas, no ha llegado al cónyuge, ya sea mujer o sea varón. Pablo les dice, si pueden vivir juntos, sigan adelante con el matrimonio. La pregunta que nos planteamos de primero en esta tarde es, ¿por qué yo podría estar con una esposa o un esposo inconverso? Hago esta pregunta porque la palabra de Dios es muy clara, muy específica, con muchas evidencias bíblicas acerca de la recomendación, la directriz que Dios nos ha dejado en su palabra de que no nos unamos en yugo desigual. Son muchas las evidencias de la palabra de Dios recomendando que no nos unamos en yugo desigual. Porque ¿qué amistad hay entre la luz y las tinieblas? ¿Verdad? Dice la palabra, ¿cómo pueden andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo?
Entonces, la palabra desde tiempos antiguos, desde el pueblo de Israel, viene enfatizando que no es conveniente unirse en yugo desigual en muchos aspectos del creyente, y uno de ellos es el matrimonio, es la relación en pareja. La recomendación es que sean de la misma fe, que compartan un mismo credo, que tengan a un Dios, al Dios como el Señor de sus vidas, y que ambos tengan esta experiencia de transformación, que puedan caminar juntos y entenderse en esto. Pero ¿por cuáles causas podemos estar unidos a un inconverso, aún sabiendo que la palabra de Dios es clara y específica en esto? Bueno, número uno, podemos estar en una relación con una persona inconversa, con una persona que no tiene nuestro mismo credo, porque nosotros la elegimos, ¿verdad? Porque tuvimos el conocimiento, éramos creyentes, éramos jóvenes, y sabíamos acerca de esto. Los pastores nos indicaron, los líderes nos llamaron y nos preguntaron: ¿está segura que quiere noviarse con ese muchacho, con esa muchacha? Él todavía no se ha convertido a Cristo, o está empezando en los caminos, dele más tiempo. O tal vez sus papás en algún momento le dijeron: no, ese muchacho no te conviene, o esa muchacha no te conviene, espere, por favor, dese su tiempo, busque una persona que tenga su misma fe. Pero nosotros queríamos a esa persona, amaba a esa persona fue la que usted dijo: no, yo quiero unirme en matrimonio con esa persona. Entonces, usted tuvo la oportunidad de elegir. Usted tuvo la opción de elegir, aún sabiendo lo que la palabra de Dios especifica de manera muy clara. Y yo quiero que, si hoy nos escuchan hombres y mujeres solteros, que escuchen este primer punto, porque es muy valioso para los solteros. Dios no tiene una persona específica para cada uno de nosotros en este planeta. No, Dios bendice propósitos, Dios respalda uniones, ¿ok? Pero la elección lo tomamos usted y yo, ¿verdad? Que es una pregunta que a veces se da y está bonito para un futuro tema. ¿Tiene Dios una persona específica para nosotros? ¿O soy yo la que le dijo? Somos nosotros quienes elegimos. Dios nos ha dado libre albedrío, no lo olvidemos, en muchísimas cosas. Y este punto de elegir pareja es un punto donde nosotros tenemos elección. Y muchos tuvieron su elección y eligieron una persona no convertida a Cristo, de un credo religioso diferente, que no compartía su fe, o que apenas estaba iniciando, estaba visitando la iglesia, no había tomado decisiones fuertes en seguir a Cristo, en convertirse en un discípulo de Jesús, y aún así usted la eligió. Pues tengo que decirte hoy con un corazón muy sincero y directo que esa fue tu elección. O sea, tuviste la oportunidad de elegir y elegiste una persona no creyente. Y hoy por hoy, cada uno de nosotros debe asumir las consecuencias de sus decisiones. No es una decisión que te impusieron y no es una decisión que nadie debe imponerle a nadie. Por eso es tan importante. Fue elección, pues tenemos que asumir la responsabilidad de esa elección, ¿verdad? Y no pretender poder tener en este momento una mujer o un hombre que esté orando, que participe con nosotros, a quien podamos compartirle todas las experiencias espirituales y que nos entienda. No podemos demandar eso, porque eso no fue lo que nosotros elegimos, ¿verdad? Nosotros elegimos otra cosa, otra situación. Entonces tenemos que asumir las consecuencias de esa decisión. Entonces esa puede ser una razón por la que estemos con una persona inconversa. Pero también puede haber otra razón. Número 2, resulta que usted se casó con un creyente. Usted se casó con un creyente, con una persona que conocía a Jesús. Los dos servían en la iglesia, los dos participaban, eran discípulos anuentes a la formación
del carácter de Cristo en ustedes, pero de repente alguno se enfrió. De repente alguno se desanimó, tuvo alguna situación, alguna razón de inmadurez espiritual que lo hizo apartarse del camino. Y ahora usted camina solo en el tema espiritual. Ahora su esposo o su esposa ya no va a la iglesia, ya no lo acompaña, se fue de la iglesia, no quiere nada con la iglesia, no quiere que lo inviten a ningún lado, no quiere que le hablen nada de la iglesia, está frío totalmente. Y entonces usted está sufriendo las consecuencias de esa decisión que tomó su cónyuge, que es carne de su carne, que somos uno solo, y él ahora espiritualmente hay una ruptura entre el matrimonio porque él o ella se apartó, se enfrió, y yo estoy sufriendo porque somos una sola carne, estoy sufriendo las consecuencias de sus decisiones. ¿Qué hago? ¿Cómo manejo esto? ¿Verdad? Es otra situación por la que podemos estar pues conviviendo con un incrédulo. Y número 3, la otra razón por la que podemos estar con un incrédulo es porque alguno de los dos se convirtió después, los dos se casaron, matrimonio lindo, han convivido por años de años, pero resulta que alguno de los dos conoció a Cristo, ¿verdad? Vino a Cristo, se arrepintió de sus pecados y se convirtió en un discípulo, en un seguidor de Cristo, pero el cónyuge no. El cónyuge dice, no, a mí no me meta nada de la iglesia, vaya usted, yo de eso no quiero saber nada, o vaya, yo no tengo ningún problema que usted vaya, pero yo no quiero ir todavía. Entonces aquel cónyuge dice, uy, yo quiero que me acompañe, yo quiero que experimente lo que yo he experimentado, yo quiero que venga al camino del Señor, que conozca a Cristo, que pueda ser perdonado, que pueda sanar tantas heridas que tenemos, que yo he podido sanar muchas, yo quiero que él o ella también sane. Y entonces queremos pues que experimente la conversión, que es algo tan maravilloso, pero esa persona todavía no le ha llegado su momento. Y entonces vivimos en esa ansiedad y en esa frustración porque nosotros queremos que llegue. Y algunas veces queremos que sea ya, ¿verdad? Entonces, a veces pues se pone diferente los casos. Bueno, yo quiero decirles que sin importar cuál sea tu caso, sea el 1, sea el 2, sea el 3, sea porque fue lo que elegiste, sea porque se apartó, o sea porque hasta ahora vienes conociendo a Cristo y tu cónyuge todavía no. Recordarles lo primero que hablamos, no es razón para separarnos de ellos, no es razón para hablar de un divorcio. Y la dificultad de vivir con un inconverso puede venir en muchas áreas, pero algo muy importante es analizar los grados de dificultad para vivir con esa persona. ¿Cuán difícil me es vivir con mi cónyuge? ¿Ok? Y eso es lo que quiero que conversemos ahora. ¿Cuáles son los grados de dificultad para convivir con mi cónyuge? Por ejemplo, puede que se centre solamente en la parte espiritual y que usted diga, bueno, es difícil para vivir con mi cónyuge porque tenemos diferencias espirituales. Número 1, diferencia espiritual. No podemos orar juntos, no puedo compartirle nada de la iglesia, él no me entiende, ella no me entiende. Los valores, las prioridades para él son otras. Las prioridades para él es ir a jugar bola con sus amigos. Las prioridades para él es descansar en la casa todo un domingo. Pero mi prioridad es ir al culto, es ir a la iglesia, es estar incorporada ahí en el servicio, ¿ok? Pero a él no le interesa eso. Y él me dice que ¿para qué? ¿Verdad? Tenemos propósitos y yo no le sirvo a Dios, yo siento que no tengo norte. Para él no es una prioridad servirle a Dios, no me entiende, no le puedo contar cómo me edificó tal enseñanza, tal otra, porque no me comprende.
Entonces hay esa diferencia de pensamiento en la parte espiritual, pero puede ser que en todo lo demás se lleven bien. Puede ser que sea un excelente proveedor, un excelente padre, un hombre responsable, trabajador, una esposa hacendosa, una esposa que cuida su hogar, aunque no vaya a la iglesia. Puede ser una diferencia únicamente espiritual o de repente es una diferencia más general, ¿verdad? Y entonces usted dice, bueno, no hacemos yunta en la parte espiritual, pero tampoco hacemos yunta en la parte matrimonial. Tengo problemas con mi esposo en las finanzas, tengo problemas con la crianza de mis hijos. O sea, quiero enseñarle los valores, quiero enseñarle los valores espirituales, que no mientan, que no peleen. Y mi esposo les enseña otra cosa. Quiero llevarlos a la iglesia y mi esposa dice que no, que los va a meter en el fútbol, en el baile, en la danza, en las carreras y no los puedo llevar nunca a la iglesia. Entonces, para mí la prioridad es que mis hijos crezcan en el conocimiento de Dios y para mi cónyuge que mis hijos crezcan en el deporte, en qué sé yo, en otra área recreativa, deportiva, que también todo eso es importante, pero tienen intereses diferentes. Entonces, el asunto se pone un poco más tenso por ahí. La convivencia se pone un poco más tensa. O puede ser el tercer grado de dificultad que se pone un poquito más incómodo, es que tengamos diferencias morales. Es que no es creyente, pero la vida moral que está llevando mi cónyuge, viola los principios del matrimonio, viola la pureza del matrimonio. Mi cónyuge no es honesto conmigo. El estilo de vida que él está llevando es un estilo de vida, no es de hombre casado, no es de mujer casada. Mi cónyuge quiere andar de fiesta en fiesta, de baile en baile, de tope en tope. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo vivir con una persona así? Dice que él no me deja, que él no me abandona, que él no me da el divorcio, que él ni loco, ni loca, pero anda en una vida de desorden. ¿Cómo hago para vivir con un cónyuge así? ¿Cómo hago para llevar una familia tranquila? ¿Cómo hago para tener paz en mi corazón y que todo lo que mi cónyuge está haciendo no me afecte de una u otra manera? Yo creo que esto es algo muy importante. Tenemos que analizar el grado de dificultad que tenemos con nuestra pareja, el grado de desacuerdos matrimoniales que tenemos, porque si nosotros estamos conviviendo con una persona que no es creyente, pero nos llevamos bien, podemos comunicarnos, podemos hablarnos el uno al otro, podemos conversar y podemos llegar a acuerdos, podemos llegar a entendernos, entonces no hay ningún problema. No hay ninguna dificultad, podemos continuar el matrimonio, podemos seguir el hogar, no hay razón para hablar de ningún divorcio, de ninguna separación. Pero ¿qué pasa cuando estamos en dificultades morales, verdad? En dificultades morales, ya eso es otra cosa. Y qué importante hablarlo aquí, ya eso es diferente, ya eso lleva otra connotación. Comencemos hablando de que solo hay una diferencia espiritual y que tenemos conflictos de pareja normales como todas las parejas lo tienen. Pequeños desacuerdos como la mayoría de las parejas lo tienen. Hablemos en esos términos. Y antes de ahondar más en este tema, déjenme saludar a todos los que están aquí conectados. Rosela Aguilar desde Santa Cruz, bendiciones y muchas felicitaciones de que estás conectadita con nosotros. Rosela, bienvenida a los viernes de conversación, a
a tertulias buenas e importantes y de crecimiento para todos nosotros. Lorenita Sánchez desde San José, bendiciones mi chiquita, Dios me la bendiga. Vivi Araya desde Jicaral que está conectada, Marix Herrera que está con nosotros siempre acompañándonos en el programa, Grace Carrillo, a don Michael Castillo, bendiciones, qué lindo don Michael tenerlo aquí con nosotros hoy. A Mari, que está siempre también siendo parte del equipo de Radio Hernán, y a Giselita Barca, qué lindo, conectada con nosotros. A todos cuantos están conectados, bendiciones, saludos. Carlita Arias conectada con nosotros también. Y acompáñenos a seguir. Sin importar el grado de dificultad que usted tenga casada con una persona inconversa, Luisito, bendiciones. Algo tenemos que poner base sobre esta mesa. Algo tiene que ponerse sobre esta mesa y hoy tenemos que dejarlo muy claro. Mi preciosa Paita, bendiciones, bienvenidísima a este programa. Y es lo siguiente, presten atención a esto, porque aquí va claro. ¡Alvarito! Qué bueno ver nuestro amigo Álvaro. Disculpen que no entro al punto, pero es que estoy viendo a los amigos aquí conectarse. Punto crucial cuando usted convive con un cónyuge que no es creyente: su conducta. Su conducta es la clave o el clavo en esto. Así como lo oye, la clave o el clavo. Vamos al fundamento, vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Y nos vamos a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Me gusta muchísimo este versículo, de mis favoritos. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen, ¿están leyendo bien? Los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y aplica, no se preocupen, al otro lado también. Aplica al otro lado. De la misma manera, los hombres tienen que estar sujetos, tienen que estar en coinonía y en protección de sus mujeres, para que las que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra, sino por las conductas de sus esposos. Podríamos ponerlo en ambas direcciones. Vean la clave aquí. Vamos a leer este mismo versículo en Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? Dice, de la misma manera ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de los esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras y ellos serán ganados. ¡Ay, qué versículo tan impresionante! Este versículo me impacta, me reta, capta toda mi atención. Volvemos aquí a la cabina. Sin palabra. Mire ponemos la siguiente diapositiva. Sin palabras. Este versículo nos llama, nos da la directriz, nos da el consejo. Usted dice, ¿qué hago? No sé qué hacer con mi esposo. Aquí está la respuesta. No se me haga la loca. No se me haga ahí la distraída que no entendí el versículo. Ay, no sé lo que me está diciendo, no lo entiendo. No. Es claritico aquí. Gánelo sin palabra. Se lo pongo más fácil, gánelo con su conducta, no con sus sermones, no con con bibliazos, no con un montón de rituales religiosos, si no se ve fruto en usted.
Escúcheme esposo, escúcheme esposa, vamos a la siguiente diapositiva y voy en esto directa y clara. De nada sirve que usted pase ayunando, de nada sirve que usted doble de rodillas día y noche si no hay una conducta que respalde una conducta que respalde sus actos de oración y de ayuno. De nada sirve mucho ayuno y oración si no hay una conducta que respalde. Podemos ser bla, 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 oración, ayuno, usted no sale de la iglesia, usted es el músico, usted es casi pastor, puede ser que usted sea la mano derecha de la pastora, del pastor, una gran mujer, aquí y allá en la iglesia la llaman, puede ser que usted es súper útil en la iglesia, pero si usted en su casa no tiene una conducta de esposa piadosa, de esposa con el espíritu que a Dios le agrade, entonces no vamos a avanzar mucho para que su cónyuge venga a los pies de Cristo. La conducta es clave en esto. La conducta es clave en esto, queridos amigos y amigas que me escuchan hoy. La Biblia nos llama a eso. Pedro le dejó claro a esta gente, no se gane, o sea, el hombre y la mujer que no quieren creer a la buena noticia, que no quieren creer al evangelio, que no quieren aceptar a Jesucristo como su Señor, no se gana ningún familiar suyo, ningún compañero de trabajo, ningún esposo inconverso o esposa inconversa. Se ganan trayéndoles invitaciones constantes a la iglesia, dándoles bibliazos, mandándole versículos todas las mañanas y dándole. No se ganan, si ellos no quieren nada con el evangelio, no los va a ganar ustedes mandándoles versículos todas las mañanas. La manera en que usted va a ganar a su esposo, a su esposa, a su compañero de trabajo, porque aquí lo estoy abriendo más, a sus familiares inconversos, es con su conducta, con su manera de vivir. Cuando ellos vean la Biblia caminando, cuando ellos vean la Biblia en usted, viviendo, actuando, comportándose, viendo la manera como usted vive, como usted piensa, como usted resuelve sus asuntos, como usted dirige su familia. Vea qué importante es la conducta. Y bueno, hablemos un momento de las esposas que tienen esposos inconversos. ¿Qué conducta es la que yo tengo que tener? ¿Cómo? En el tema de la conducta, ¿cuál es el punto más importante en el que yo tengo que cuidar? Vean, este es el punto más importante que usted como esposa de un inconverso tiene que tener bien claro. Se lo pongo aquí en la pantalla. Una conducta respetuosa. Tu conducta tiene que ser respetuosa ante su esposo. Porque una de las necesidades prioritarias en los hombres es sentirse respetados. El hombre que no se siente respetado es un hombre que está careciendo. Tiene una carencia profunda de las más importantes y necesarias. Escúchenme, mujeres, una de las necesidades mayores del hombre es sentirse respetado. Entonces, cuando una esposa creyente no es respetuoso con su esposo, ya ahí empezamos mal. A partir de ahí, él no ve ninguna diferencia entre usted y una mujer creyente. Pero si usted es una mujer creyente y usted es una mujer respetuosa, él ve un cambio en usted, él ve una diferencia, él dice, esta esposa mía es tan respetuosa. ¿Cómo respetamos al esposo? ¿Cómo se respeta a un esposo? Número 1, el respeto al puesto del esposo. Si una esposa es verdaderamente creyente, una esposa verdaderamente creyente entiende que Dios estableció al hombre en el puesto de cabeza de hogar. Entonces, la esposa no está en un pleito de poder con el esposo. La esposa acepta que él es la cabeza del hogar.
Y a veces este tema se pone muy tedioso y algunas mujeres tienen mucha lucha en sujetarse a su esposo y muchas barreras, pero yo no sé por qué hacen tanta bola si esto es aquí un asunto de organigrama. No se haga mucho enredo, es un asunto de puesto. Yo veo que la mayoría de las mujeres ahora trabajan y no las veo haciéndose ese colocho en el trabajo porque tienen que hacerle caso al jefe. Son maestras, no les veo yo. Tendrán una lucha con el director o la directora, pero al final tienen que obedecerle porque es el jefe, él está en ese puesto, él sabrá lo que hace, es su responsabilidad. Exacto, es igual con el esposo. Dios lo colocó en un puesto. Si usted no está de acuerdo con el puesto que Dios le dio a su esposo, pues vaya, quéjese en el cielo, vaya, agárrese con Dios, vaya, hágale el cuestionamiento a él. A mí no me parece que mi esposo sea la cabeza de hogar. Y si usted se atreve a decirle a Dios eso, pues adelante. Aquí nadie la frena, vaya. Yo no me atrevo a discutirle a Dios cómo Él organizó las cosas. Me da temor santo, la verdad. Pero si usted quiere hacerlo, adelante. Pero al hombre no se le respeta por la personalidad. Al hombre no se le respeta por la inteligencia. Al hombre no se le respeta por las habilidades que tenga. Al hombre se le respeta porque Dios lo puso en ese puesto. Y el puesto se respeta, señoras. Así de sencillo, así de práctico. Ok, entonces cuando el esposo ve que hay respeto por mi puesto, está viendo una diferencia en esa esposa. Ahora, el esposo se siente respetado. Repito esto y quiero como que quede bien claro, el esposo no se respeta por personalidad ni por habilidades. El esposo se respeta por el puesto que Dios le dio. Dios le dio el puesto de cabeza de hogar. ¿Nos quedó claro esa parte ahí? Vamos a la otra. Una conducta respetuosa en el trato hacia el esposo. El esposo se va a sentir respetado cuando nosotros lo tratamos con respeto, pero la mayoría de esposas dicen, no, pero yo trato a mi esposo con respeto, yo no le digo malas palabras, yo no le hablo grosero, yo lo respeto a él. Pero hay algo que yo siempre hablo con las mujeres, porque yo creo que a todas nos pasa en algún momento. Nos mantenemos, por favor, en la del respeto, en la diapositiva del respeto. Ajá, gracias. La mayoría de las mujeres tienen mucho sarcasmo. Entonces no nos damos cuenta que a través del sarcasmo estamos irrespetando a nuestros esposos. Les voy a poner como un ejemplo, siempre que uso este ejemplo porque lo leí en un libro excelente que recomiendo, se llama La esposa excelente y siempre trabajo fuerte en este libro porque a futuro quiero dar un taller para esposas con este libro. Pero ahí da un ejemplo muy, muy claro. Y es que el esposo sale mudado y la esposa se vuelve y le dice, ¿pero usted va a ir así? Y él se queda con, Jay, ya tengo la ropa puesta, ¿no? Yo creo que eso es claro que voy a ir así. Y entonces le dice, no se va a cambiar. ¿Pero cómo se le ocurre? Y ya comienza la esposa, ¿verdad? Entonces, ese tipo de comentarios son un poco de comentarios sarcásticos, donde ya estamos desvalorizando, donde ya estamos diciendo, no estoy de acuerdo con esa ropa, y el esposo se queda así como, ¿qué hice mal? ¿Verdad? ¿Qué hice mal con la ropa que me puse? Pero siempre estamos, uy, usted no sabe vestirse, o usted siempre sale con eso, o usted, ¿verdad? Siempre estamos criticándole, y ese trato de desaprobación a las decisiones de los esposos es un trato irrespetuoso. También en el respeto en el trato tiene que ver con el tono. Ay, el tono es clave. El tono, mujeres, es clave. Y si hay hombres conectados aquí, por favor, que me confirmen lo que estoy diciendo. Usted le puede decir a su esposo de todo, pero depende del tono que use. Porque si usted usa un tono fuerte, un tono rígido, un tono demandante, impositivo, el esposo se siente irrespetado.
El tono es puntual, es demasiado importante. Y a veces decimos, no, yo no respeto a mi esposo, pero claro, en el tono que le hablamos, el tono en que decimos las cosas es clave. También el esposo tiene que ver, sentir, percibir una conducta respetuosa de la esposa en la manera en que lo amonesta, en que lo corrige. No significa que las esposas no tengan que corregir al esposo inconverso, porque el esposo va a cometer errores y cualquier esposo tiene que ser corregido. Pero la esposa de un hombre inconverso tiene que cuidarse muchísimo de corregirlo y amonestarlo con un espíritu afable, con mucho respeto, que él no se sienta avergonzado. Y es importante que nosotras sepamos que la mujer que es irrespetuosa tiene consecuencias en el matrimonio. Y eso siempre me recuerda a la historia de David con Mical. Mical fue muy sarcástica. Y en una de las oportunidades, David entró danzando a la ciudad cuando traía el arca y él bailó y él no le importó nada. Él se entregó en danza para el Señor cuando subió a su casa y en su corazón iba a ir a bendecir su casa, su familia. Pero él no había ni terminado de entrar cuando dice literalmente la Biblia que Mical en el pasillo lo paró y le dice, lo voy a parafrasear. Chingo de rey tenemos ahí, bailando donde se le vio todo. Así le dijo Mical al rey. Y fue una expresión de mucho irrespeto para el rey, para su esposo, después de que él venía de un momento espiritual tan importante. Ella no supo dirigirse, no supo amonestarlo. Si ella estaba incómoda o le pareció que a él le faltó cuidarse en alguna otra área, la manera en que ella se dirigió a él fue muy sarcástica. Escuche esto, porque de esto hay que cuidarse con pinzas. Y entonces dice la Biblia que desde ese día Mical no tuvo, dice que Mical no tuvo hijos y entre los comentarios bíblicos que hay se supone que tal vez David nunca quiso estar con ella, nunca más la vio como esposa, la quiso tratar como esposa, acercarse a ella como esposa y se quedó sin hijos, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar que nosotras como esposas debemos de cuidarnos porque la conducta irrespetuosa no queda sin corrección, ¿verdad? Hay consecuencias de esto. Entonces, si tenemos esposos inconversos, ¿qué hago? ¿Cómo puedo ir ganando el corazón de mi esposo? ¿Cómo puedo ir atrayendo el corazón de mi esposo? La clave es la conducta. Ese es el consejo que hoy le queremos dar. Conducta. Trabaje su conducta. Alinee su conducta a la palabra de Dios. ¿Y cuál es? Sea respetuosa en todos los sentidos. Sea respetuosa por el puesto que Dios le dio a su esposo, en la forma en que usted le habla, en la forma que usted lo corrige. Sea muy respetuosa. Ahora, ¿qué otro versículo clave tenemos aquí? Y es en Primera de Pedro también, que dice así. Pedro dice que las esposas deben tener, y escuche la frase que usa, aquí va a salir en su pantalla, un espíritu afable y apacible. Y dice que ese espíritu es el que le gusta al Señor, el espíritu afable y apacible. Pero otra versión dice lo siguiente, que la mujer debe tener un espíritu tierno y sereno. Tierno y sereno. Afable y apacible significa tierno y sereno. Y me gusta la foto que aparece allí porque vemos una esposa tierna y trayendo serenidad a ese esposo con los ojos cerrados. Me gusta esa fotografía. Eso es afable y eso es apacible, tierno y sereno. Entonces yo gozo mucho con las mujeres aquí en la iglesia porque yo le digo, chicas, tiernas y serenas.
Van a hablar, usted siente que ya dice, ¡ay! Usted siente que se le sale todo, que usted se transforma. Tierna y serena. Tierna y serena. Qué importante que es mantener la ternura y la serenidad. Aunque usted no lo crea, ahí está siendo tocado por la palabra su esposo. Ahí el Espíritu Santo está evangelizando a su esposo a través de esa ternura y a través de su serenidad. Usted no le está diciendo versículos, usted le está viviendo el versículo. Usted no le está dando bibliazos, usted está haciendo la misma Biblia en vivo y a todo color para él. Usted no lo está jalando a la iglesia, él no lo está acompañando a usted, pero el Espíritu del Señor está descansando sobre él a través de usted, porque él es santificado a través de usted. ¿Me está entendiendo? ¿Me está copiando? ¿Qué hago, pastora? Mi esposo es inconverso. Por favor, trabaje su conducta, sea respetuosa y tenga un espíritu tierno y sereno en medio de todas las circunstancias, de todos los retos que se ponen por delante. Qué difícil, ¿verdad? Puede ser que muchas me estén escuchando aquí y me digan, qué duro, Paz. Esto es duro para todas. Las que tienen esposos creyentes y no creyentes, porque este es el espíritu que le agrada a Dios, dice la palabra. El tierno y el sereno, el afable, el apacible. Entonces, no es fácil, y cuando se tiene un cónyuge no creyente, pues a veces entramos en cansancios, entramos en desesperación, queremos que sea ya, que se convierta ya. Usted dice, ya he aguantado mucho, yo he sido paciente, yo he sido serena, pero todavía estoy con esto. Vean, muy importante, aquí vamos al punto D. Por favor, en medio de su deseo y de su anhelo, purifique sus intenciones. Dígale al Señor, Señor, purifica mis intenciones, porque a veces hay muchas mujeres que quieren que mi marido se convierta porque yo quiero que me acompañe a la iglesia, porque ya no quiero ir más sola a la iglesia, entonces quiero que mi esposo se convierta. Quiero que mi esposo se convierta porque en mí nace como una envidia de ver que fulana y fulana y fulana, el esposo ya se les convirtió y el mío todavía no. Entonces tengo envidia y siento celos. Hermanas, hoy Dios nos está llamando a purificar las intenciones de nuestro corazón. Quiero que se convierta porque estoy cansada de ir en bus al culto y quiero que Él me lleve en el carro. ¿Verdad? Purifiquemos las intenciones. ¿Cuál es nuestra verdadera intención? ¿Por qué queremos? A veces porque queremos nuestra felicidad, porque quiero ser feliz, quiero verme en la iglesia con mi esposo, con mis hijos, quiero mi paz, mi felicidad. Pero el verdadero dolor que debemos sentir en nuestro corazón, el dolor real, es que nos duela porque nuestro esposo, nuestra esposa está en oscuridad. Porque la luz de Jesús no ha llegado al corazón de él. Eso, el dolor real, y aparece en sus pantallas ahí, el dolor real, eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón. Eso es lo que tiene que impulsarnos a orar, a doblar rodilla y a trabajar nuestra conducta, porque queremos que nuestro esposo venga a la luz, se ha trasladado de las tinieblas a la luz, porque siento compasión por él. Al final no es si es su esposo o no es su esposo, es un alma que necesita a Cristo. Es una persona que necesita arrepentirse. Es una persona que necesita conocer al Salvador, al Rey de Reyes. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros llegar con el corazón correcto, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos en ese dolor y ese dolor nos quiere dominar, pero es un dolor muy terrenal, no es un dolor por el alma del esposo, sino es que es muy terrenal. Entonces queremos, decía una pastora que les compartía esto, la pastora Daisy, me aportaba y me decía, a veces
Lo buscan a uno y quieren que uno se lo convierta. Pastora, ore por mi esposo. Pastores, vayan a mi casa. Pastores, vaya, salude a mi esposo. Pastor, invite a mi esposo. ¿Verdad? Dígale, llámelo. Y estamos en esa ansiedad. Pero ¿para qué vamos a invitar a un esposo? Llamarlo. Y los pastores están insistiendo si él no ve ninguna conducta en usted. Si el verdadero dolor suyo no es el alma de él. Entonces, todas las que tienen un esposo inconverso, todos los que tienen una esposa inconversa, purifiquen sus intenciones y díganle, Señor, es cierto, tengo un gran anhelo de que mi esposo me acompañe a la iglesia, y quisiera que fuera ya, pero lo que yo quiero realmente es que Él se encuentre contigo. Que Él te conozca como su Señor y su Salvador. Y lo que yo tenga que esperar no es importante. Lo importante es lo que tú quieres hacer en Él. La obra redentora tuya en esta persona. Y no estemos de ansiosos, invitando, forzando y tratando que los demás nos conviertan a la pareja. Porque ¿sabe lo que pasa? Caemos mal. Le caemos mal al cónyuge, inclusive hasta a los otros hermanos, porque siempre estamos en esa insistidera. Pero tal vez algunas dicen, pero es que es muy cansado. Yo me canso, yo me desanimo. Entonces aquí viene algo muy importante. El amor de Dios nos sostiene. El amor de Dios nos sostiene. Usted tiene que reconocer que sí, está bien. Te sientes cansada. Sientes que ya no puedes más. Esa es la pregunta que aparece ahí en su pantalla. ¿Te sientes cansada? Ya no puedes más con esta situación que te agobia. Entonces, ¿por qué es? Porque nosotros necesitamos volver al Señor. Necesitamos volver al Señor. Pongamos la siguiente diapositiva y miren esa mujer como aparece ahí. Se ve cansada. Y yo sé que así se ha visto más que una mujer. Cansada y agotada. Y yo quiero decirles, con respecto a ese cansancio que ustedes puedan experimentar, tener, número uno, es normal cansarse, ¿ok? Es normal cansarse. No vamos a hablar en este programa, ay no se canse, ay no deje de tener fe. No, uno se cansa, ¿ok? Dieguito, me pones ahí la de del cansancio, es normal cansarse, ¿ok? Entonces, no tenemos que sentirnos mal por estar cansadas. No tenemos que sentir mal porque a veces decimos, pastora, por favor, ore por mí porque me siento cansada. O le vamos donde la líder o vamos donde una mujer madura en la fe de la iglesia y le decimos, me siento cansada. Para eso estamos los unos a los otros. Si como varón tienes que ir a algún lugar, buscar el apoyo de un hermano y decirle, estoy cansado. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que aprender en la iglesia y entre los hermanos, apoyarnos cuando un hermano lucha en un matrimonio con alguien que no es creyente, necesita ese apoyo, necesita ese respaldo, porque a veces vamos a llegar a sentir cansancio. ¿Qué tenemos que hacer? Número 2, ir al Señor. Ve al Señor. Dice Isaías 40:31. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán ¿qué? Nuevas fuerzas. Eso es lo que tú necesitas. Nuevas fuerzas. Volarán alto como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se desmayarán. Este es un versículo para recordarnos cuando estamos cansados. Cuando comenzamos a tratar de resolver todo a nuestro ritmo y por nuestros propios medios. El cansancio es un sinónimo de que no estamos confiando en el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver al Señor,
correr a Él, decirle, Señor, estoy cansada porque otra vez estoy titubeando, otra vez siento que la respuesta no llega. Mi confianza quiere declinar, pero Señor, hoy decido confiar que la vida de mi cónyuge está en tus manos, que tú estás trabajando en él, que Señor, lo que yo puedo modelarle está marcando el corazón de él y la decisión la tomará él en algún momento, ¿ok? Él en algún momento. Y es importante que cuando estamos en este proceso de confiar en Dios, de volver a Él, de inclinarnos a Él, de volver a correr a sus brazos, nosotros identifiquemos de dónde viene nuestro cansancio. Porque estamos cansados, cansadas. ¿Cuál es la situación que nos cansa? ¿Cuál es la situación que nos agota? ¿Verdad? ¿Cuál es la situación que nos cansa, que nos agota, que nos está drenando? Y aquí es donde yo les decía al principio. Solo es nuestra ansiedad por ver a nuestro esposo, a nuestra esposa al lado, o alguna situación matrimonial en la que no logramos conectar, acordar. Y entonces yo le digo, busquemos consejería. Él dice no. Y yo le digo que tratemos y él está en no. Entonces eso me tiene desgastada. Eso me tiene desgastado. O pueda ser una situación un poco más severa y sea algo moral. Y usted diga, bueno, estoy pasando. Mi esposo está dándome demasiados signos de inseguridad, de desconfianza. Y esto me tiene agotada. Entonces yo creo que es muy importante que analices tu cansancio, porque sea creyente o no sea creyente, cuando llegas a este punto tienes que aprender en medio de la conducta respetuosa, del espíritu tierno y sereno con el que debes de actuar. Tienes que entender que allí estás llamada como esposa a poner límites, límites sanos, ¿ok? Y quiero que lean ahí ese punto 4, límites sanos. Y los límites, quiero que entiendas hoy, los límites son tratos de Dios para toda la familia, son tratos de Dios. Y aquí quiero contarles un matrimonio que yo conocí de adulterio por muchos años, de conducta de adulterio una tras otra, con mucho dolor, trayendo el esposo a su familia, la esposa creyente, orando por él, pero nunca le había puesto límites, ¿verdad? Nunca le había puesto límites. En ese momento ella llega a consultarme, a pedir consejo, y el Señor puso en mí eso, o sea, ponga límites. Ya esta conducta no es un desliz, no es un resbalón, ya esto es un estilo de vida que está trayendo carga al matrimonio, que está trayendo dolor al matrimonio, independientemente de la fe. Pero el esposo era inconverso, la esposa era creyente, ¿y cómo hago? Bueno, con respeto, con amabilidad. Ponga el límite y diga, bueno, si usted desea restaurar el matrimonio, debe buscar consejería, mientras usted no marque una diferencia de cambio, vivimos juntos pero no revueltos, ¿verdad? Y recuerdo a esa hermana haberle puesto límites a su esposo, y a partir de ese límite que puso, su esposo fue tocado y se convirtió a Cristo. Qué impresionante. Años de años. Y en el momento, y ella creyente nunca le había puesto límites, ni nunca había sido firme para sostener lo que ella intentaba, el límite que intentaba ponerle, pero ella le puso límites. Y quiero enfatizar en este ejemplo porque a veces se ha malinterpretado la palabra de Dios y se ha enseñado mal en las iglesias, como diciendo, o sea, usted es cristiano, usted tiene que aguantar cualquier tipo de conducta violenta, agresiva, usted es esposa y usted tiene que sujetarse y ser sumisa.
y ser sumisa y dejar que el esposo haga lo que quiera. Entrégueselo a Dios. No, es que esto no es un tema de fe, esto es un tema de un matrimonio. La fe es parte del matrimonio. La fe es parte de los elementos que fundamentan el matrimonio. Pero sean creyentes o no creyentes, el matrimonio tiene leyes. El matrimonio tiene valores, el matrimonio tiene principios que no son negociables, que no se pueden romper para contener un vínculo saludable. Y eso también es para nosotros, los hijos de Dios. Entonces, cuando tengo un esposo inconverso, pero él está cruzando los límites de la pureza del matrimonio, él está violando los límites de la fidelidad, él está violentando el respeto psicológico, el respeto físico, entonces hay que poner límites. Hay que poner límites. Y quiero hablarle a las hermanas hoy muy claro. No confunda entre la sumisión y los límites saludables. No confunda entre la sumisión y tener que quedarse callada aunque su esposo esté cometiendo un error y un pecado. La Biblia no le llama a usted a quedarse callada ante el pecado de su esposo. La Biblia le llama a que usted amoneste a su esposo de manera respetuosa y bíblica. Cuando usted llama a su esposo y le dice, mire, estoy notando esta conducta, creo que no es recomendable este comportamiento, debes de poner límite a este comportamiento porque si no nuestro matrimonio se verá afectado. Y además quiero dejarte lo que la palabra de Dios dice en cuanto a este comportamiento. Y ahí lo dejo para que usted reflexione en eso y tome una decisión, porque si no estás obligándome a tomar los recursos de protección que la misma palabra de Dios deja para mí. Entonces creo que esto es una esposa sabia con un espíritu tierno y sereno, afable, que no acusa a su esposo, que no apunta con el dedo sobre él, sino que está señalando la conducta, como hemos venido hablando en los programas pasados de la crítica, ¿verdad? Entonces, qué importante que es. Me gusta que reflexionen en esto y es un tema muy amplio que debemos ampliarlo y extenderlo en otro programa. ¿Cuáles son los recursos de protección de una mujer con un esposo inconverso? ¿Cuáles son los recursos de protección de un esposo ante actos de violencia de las leyes del matrimonio, incluso de los mismos artículos, ¿verdad?, que leen cuando nosotros nos casamos? Siempre recuerdo a la licenciada Alejandra que hacemos mucho equipo con ella para casar parejas y ella lee los artículos tan claros que el matrimonio trae, que no deben violentarse, y a veces están matrimonios violentándolos. Y hay que poner límites porque ahí pactamos bajo esos artículos, ¿verdad? Y para terminar en esta tarde, por favor, ante su cónyuge inconverso, mantenga la esperanza. Mantenga la esperanza. No decline en su fe. La decisión de convertirse de su cónyuge no es suya y no depende de usted, depende de él. Es una decisión de si él quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador, si quiere aceptar la noticia del Evangelio o si quiere rechazarla. Si la rechaza, no la está rechazando usted, está rechazando el Evangelio. Si rechaza el Evangelio y usted logra mantenerse en una relación sana con su cónyuge, disfrute a su cónyuge. Disfrute la relación saludable que usted pueda tener. Disfrute que sus hijos puedan tener un padre bueno, responsable. Explíquele a sus hijos que no comparten la misma fe, pero que usted tiene la esperanza de que en algún momento él llegue a conocer a Cristo y acepte la buena noticia. No se martirice por lo que usted no tiene con su esposo, por la intimidad espiritual que puedan tener, por el compañerismo espiritual que puedan tener. No se martirice por eso. Mantenga la esperanza y el refugio en el Señor.
Todo lo que una esposa que tiene un esposo no creyente necesita, lo encuentra en Jesucristo. Lo encuentra en Cristo. Él es capaz de llenar todos sus vacíos. No se le olvide, el vacío espiritual, la no concordancia entre su esposo y usted por el tema espiritual, eso lo llena usted con el Espíritu Santo. Aférrese al Espíritu Santo, hágase uno con el Espíritu Santo, abrácese con el Espíritu Santo, que para eso Jesucristo dice: yo me voy, pero les enviaré otro, un consolador. Él estará con ustedes hasta el fin. Esposa, esposo que me escucha, que usted es creyente y tiene un esposo inconverso, no se entristezca y no se deprima por el vacío que usted siente que no puede hacer engranaje en la parte espiritual con su esposo. Abrácese al Espíritu Santo, y mientras el milagro ocurre, por favor, disfrute a su esposo, disfrute a su esposa, lo que pueden, la unidad que pueden tener emocionalmente, en la intimidad, lo que pueden disfrutar al lado de sus hijos. Disfrute eso, no reclame lo que no tiene, agradezca, levante y valore lo que sí tiene. No le esté enfatizando que no puede esto y que no logra con él esto, no, más bien resalte lo que sí está logrando, porque eso es lo que Dios quiere, que usted tenga un matrimonio en el que estén ambos en paz, porque dice el mismo Pablo: porque a paz nos llamó el Señor. Hablando de matrimonios, de relaciones, termina diciendo: porque a paz nos llamó el Señor. Entonces, no perdamos el gozo, no perdamos la esperanza, no perdamos el gozo del matrimonio y no perdamos la esperanza. Que a través de nuestra conducta, nuestro respeto, nuestro tono, que a través de nuestro espíritu tierno y sereno, nuestro esposo está viendo un modelo importante que está tocando su corazón. Termino con esto. Leí un testimonio muy hermoso. Una mujer era creyente, su esposo era inconverso. Pasaban en un pleito, en una lucha. Ella vivía reclamándole lo que él no hacía por ella y lo que ella no podía compartir con él a causa de que él no la acompañaba a la iglesia. Lo invitaba, le insistía, y cada vez que él le decía no, lo que inició como una invitación muy amable terminaba como un pleito matrimonial. Entonces, ya cuando ella llegaba con una próxima invitación, él estaba demasiado indispuesto. Con el tiempo, esta mujer fue entendiendo que lo que lo iba a hacer ganar a él para Cristo no era las invitaciones que ella le hiciera a las actividades de la iglesia, sino que era su conducta. Y decidió honrar a Dios. Escuchen bien, honrar a Dios y comenzar a obedecer los principios de Dios. Comenzó a sujetarse a su esposo, comenzó a respetarlo y a transmitirle ese respeto en todo lo que concernía al puesto de él y a la forma en que ella se expresaba con él. Y dice que su esposo comenzó a ver el cambio, y aquel corazón de piedra indiferente con ella, que la trataba muy mal y que era muy grosero con ella, él comenzó a ser más tierno con ella, comenzó a ser más paciente con ella y comenzó a tener un trato diferente con ella, a partir de que ella comenzó también a bajar su intensidad. Entonces ella comenzó con un espíritu más tierno, sereno, y resulta que el corazón de él también comenzó a hacerse más tierno y sereno. Entonces resulta que al tiempo le diagnostican a ella un cáncer. Y dice que el esposo se quedó impactado de cómo ella, en medio de esta enfermedad, encontraba una fortaleza en la palabra. Y dice que ella, con esta enfermedad de cáncer ya terminal, ella se metía a orar, ella se metía a adorar y ella leía mucho la Biblia y él la veía y la veía. Dice que un día él, a la cama donde ella estaba, llegó el hombre y se postró y él le dijo:
ver cómo recibes fuerza de Dios, cómo te fortalece la lectura de la Biblia y la oración, me ha impactado. Me ha impactado ver cómo has sido fortalecida por medio de tu fe. Y yo quiero pedirte perdón por los años que fui tan duro, por los años que no quise aceptar el evangelio que me estabas predicando. Y dice que ese hombre lloró, le pidió perdón, y ese mismo día y al borde de la cama, él se arrepintió y recibió a Jesucristo. Ella falleció, ella murió, pero él quedó convertido a Cristo. Se salvó un alma. Ella no pudo disfrutar a su esposo creyente. Perdón, se me quiebra la voz. Pero ella cumplió la misión. Ser un testimonio de lo que Cristo era para ella. Simplemente dejó de luchar una batalla terrenal. Simplemente dejó de pelear por una batalla terrenal. Acompáñeme a la iglesia. No, ella renunció a esa batalla y solo comenzó a vivir a Cristo en su vida. Así de sencillo. Comenzó a vivir a Cristo, y cuando llegó el día malo, ella no dijo, ya me voy a morir, y nunca ese hombre se convirtió. No, cuando llegó el día malo, ella se refugió en su Cristo, en su Señor. Y ese día vio un alma convertirse a Cristo, arrepentirse. ¿Qué más gozo puede haber para un discípulo de Cristo que ver un alma venir a los pies de Cristo? Repito, ella no disfrutó a su esposo creyente, pero se fue en paz sabiendo que el hombre que tanto amó se había convertido. Al final, ese era el verdadero sentido, deseo e intención. Que el alma de las personas se arrepientan y vengan a Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Si usted me está viendo en esta tarde, y si usted tiene un esposo, una esposa que es inconversa, espero que este programa le haya ayudado muchísimo para depurar sus intenciones, para que usted deje de pelear una batalla terrenal y para que usted se enfoque en vivir a Cristo con una conducta respetuosa, sumisa, cumpliendo su rol. Que usted pueda tener un espíritu tierno y sereno. Y recuerde que es el espíritu que le agrada al Señor. Yo oro por cada mujer, por cada hombre que me está viendo y me está escuchando en esta tarde, que necesitan a Cristo en sus vidas, para que ojalá no le sigan dando la espalda al Señor y puedan recibir a Cristo en su corazón. Y oro por cada cónyuge, por cada esposo y cada esposa, para que no pierdan la fe y sigan siendo un testimonio vivo de un Dios todopoderoso que perdona, que sana, que salva y que liberta. Que el Señor los bendiga. Esto ha sido Hablemos de Familia y los espero el próximo viernes con más temas de interés para que sigamos creciendo juntos. Bendiciones. En Radio Hernán Nandayure presentamos el programa Hablemos de Familia con la pastora Marianela Bolaños. Les esperamos en la próxima edición con más consejos prácticos para la crianza de los hijos y la vida en pareja. Esto fue Hablemos de Familia.